decir que sea malo, es la historia, es el ADN que tienen nuestras instituciones, ¿no? Entonces, decíamos, fíjense, las intendencias realmente fueron un proceso distinto, hubo una reestructuración dentro del propio régimen virreinal. Decíamos que esto terminó realmente hasta 1821. Entonces, en 1786, acuérdense que estaba esto, reinos, capitanías y provincias, además de los municipios, ¿vale? Pero en 1786 se crean las intendencias, una reconfiguración, porque hubo una cosa que se llamaron las reformas borbónicas, que fue cuando ya estaban los reyes borbones gobernando España, ya no los Austrias, ¿no? Ya eran los Borbones los que estaban en la nueva dinastía, eran los Borbones. Y ellos estaban muy emparentados justamente con los franceses. Entonces, esto es importante mencionarlo, porque si no, no comprendemos muy bien. El régimen que ahora le podríamos llamar español, fue similar a lo que, o era una especie de imitación de cómo funcionaban las cosas en Francia, que habíamos hablado ya de Francia, ¿se acuerdan? Decíamos que fue un estado que se configuró muy rápido y que vieron que les iba a salir bien las cosas si centralizaban el poder. Entonces la herencia se le pasa a los españoles y los españoles no la pasan a nosotros. Ellos generaban estas unidades administrativas que eran manejadas justamente por intendentes con amplios poderes sobre la justicia, la policía, las finanzas. Además, incluía también la recaudación de impuestos y el manejo del gasto público. Entonces, estas intendencias buscaban centralizar el poder y mejorar la eficiencia administrativa. Pero claro, esto reduciendo la autonomía local y aumentando el control directo de la corona, de la economía del modelo de la corona, ¿no? Por otro lado, estaban las provincias. Y esas provincias eran lideradas por gobernadores o alcaldes mayores con pues, responsabilidades que eran un poco más limitadas, especialmente en términos fiscales. No tenían tanta libertad fiscal de recaudación y de distribución inmediata. Entonces, las provincias carecían del mismo nivel de autoridad administrativa que sí tenían los intendentes y dependían de la coordinación con esas propias intendencias que estaban ahí pegadas, estaban ahí cercanas, para la implementación de políticas económicas y fiscales. Entonces pasamos de esto, que eran reinos, capitanías y provincias, a intendencias y a provincias. Repito, estos son los orígenes de lo que ahora conocemos como los estados en México, ¿vale? ¿Cómo se da ese proceso justamente de la reestructuración virreinal? Miren ustedes, este que están ustedes viendo aquí es un personaje muy importante para la historia tanto de España como para la historia de México. De hecho, si ustedes me pueden ver en la camarita, vean que tengo aquí este libro que se los estoy enseñando, es lo mismo que estamos viendo aquí. Y es un libro que ya tiene un ratito que lo leí, pero es un libro muy, muy, muy interesante de este autor español que se llama Antonio Domínguez Ortiz. Se llama Carlos III y la España de la Ilustración. Este fue un personaje particularmente importante, ¿no? Miren, la reestructuración de las figuras de reinos, capitanías y provincias a las intendencias y provincias en la Nueva España, decíamos que fue motivada por estas reformas borbónicas que se dieron en el siglo XVIII. Entonces, estas reformas impulsadas por los monarcas borbónicos de España, particularmente desde la llegada de Carlos III de Madrid al trono en 1759, buscaban modernizar y centralizar la administración colonial para mejorar la eficiencia, control y recaudación fiscal. ¿Qué es lo que pasó? A Carlos III le vienen a decir que el virreinato empieza a tener problemas en cuanto a la administración y que pero que el problema no era que ellos llevaran una mala administración realmente, sino que ya no se reportaban con los representantes de la corona peninsular, o sea, los representantes peninsulares, sino que cada vez notaba él que eran más independientes. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, a Carlos III se le empiezan a llegar rumores en las cortes de que puede justamente
venir un movimiento de insurrección muy minúsculo para el momento todavía, porque él sentía que, la gente sentía que España se había olvidado de sus colonias. Ese era el sentimiento de la gente, que decían, pues es que de qué nos vale, ya ellos son como un país aparte, y entonces ya no sentimos que la corona realmente tenga influencia dentro de lo que está pasando en la Nueva España. Entonces sentimos que la corona se ha vuelto muy irresponsable con el trato que tiene con las colonias en América. Entonces generan esta ordenanza de intendentes de 1786 para darle forma a esa nueva, a esa nueva estructura administrativa, y van a reemplazar a muchas de las antiguas divisiones como los reinos y las capitanías. Entonces el propósito de esta organización, de esta nueva organización, era fortalecer el control real sobre esas, pues que eran vastas, grandes, inmensas, lucrativas colonias, para incrementar también esos ingresos rumbo a la metrópoli, es decir, hacia España, y reducir también, porque hay que decirlo, ya habían quejas de corrupción, ¿no? Entonces, Carlos III no quería que existiera esta idea de que lo que se estaba heredando al Nuevo Mundo fuera esa cultura corrupta. Carlos III de Madrid tenía un sentimiento de justicia. Quería hacer bien las cosas, en términos coloquiales. Él quería que su legado fuera positivo. Entonces, estos cambios tenían la idea de, sí, centralizar el gobierno, la gobernanza, pero también a la vez dar más simplificación a esta administración y hacer más efectiva esa implementación de políticas económicas y fiscales, pero desde España, ¿no? Entonces esto reflejaba una nueva visión de gestión colonial que enfatizaba esa uniformidad y eficiencia. Entonces Carlos III no era lo que ustedes creen, como estos reyes que los pintan, de que se ponían toda la pompa y hacían estos grandes festejos en sus palacetes. No, él era un tipo muy sobrio, que obviamente ustedes lo están viendo con esta indumentaria, pues que es la indumentaria real. Pero es uno de los gobernantes que ya no le gusta utilizar corona. Es una cosa un poco chistosa, pero no le gustaba. Era muy pesada, era incómoda. Entonces, la verdad es que él era un tipo sobrio, incluso aburrido, si ustedes lo quieren pintar de alguna manera en su personalidad. Era como, se le conocía así, porque a él le gustaba la administración. A él incluso, fíjense que históricamente se le conoce como uno de los que retiran a los monjes jesuitas porque no le gustaba que los monjes jesuitas fueran tan innovadores. Él más bien era un tipo, les digo, bastante chapada a la antigua, ¿no? Pero nada de excentricidades, Carlos III de Madrid. Él estaba enfocado en la administración. Y entonces había cosas que él decía, es que hay cosas del antiguo régimen que ya no me gustan, ¿no? Que son asquerosas. Entonces él fue uno de los que reformó el que los panteones ya no pudieran admitir difuntos adentro de las iglesias. Les dice que no, porque había muchas iglesias donde, claro, la gente que tenía recursos, pues querían estar más cerca de Dios, entonces compraban los nichos o compraban los espacios para que fueran enterrados abajo del piso de las iglesias. Yo creo que alguna vez ustedes han visto esto, ¿no? Que hay lápidas que están ahí, están escritos los nombres, pues es que había, o hay, en muchos casos todavía, difuntos allí. Pero ¿qué sucedía? Que como esto se empezó a usar más, pues llegó al punto de que era una hediondez. Era asqueroso, ¿no? Y Carlos III manda justamente esta ordenanza de que las iglesias ya no deben de admitir difuntos adentro de las instalaciones de la iglesia. Entonces gana la enemistad de buena parte de la iglesia, y no les gustaban estas reformas borbónicas, y entonces él hace muchas cosas así. Otro de los grandes aportes, fuera de esta cuestión un poco curiosa, pero es la vigilancia que le da a los municipios. Los municipios, fíjense ustedes, que en el proceso de reconquista español, de que van expulsando a los árabes, los municipios, la forma de gobierno son los ayuntamientos, que es lo que conforma el gobierno de los municipios, justamente tenían el propósito de generar
comunidades con una buena fortaleza para que evitaran el regreso de los moros, ¿no? Esto fue porque le dieron tanta importancia al diseño de los municipios en el caso de España, la España peninsular, y obviamente como vimos en 1519, pues se importa este modelo municipal de gobiernos locales a la Nueva España, ¿no? Al territorio todavía que no tenía nombre. Y entonces Carlos III dice, a ver, el lugar donde debe existir la mejor convivencia, pues justamente es en el municipio. Y donde estamos recibiendo muchas quejas de corrupción, justamente es en los municipios. A ver si esto se los enseñan después en la clase de administración pública municipal. Entonces, pero esta fue una innovación que hace Carlos III de Madrid. Y dice, para tener una especie de vigilancia, vamos a meterle la figura de los síndicos. Entonces ahora los síndicos pues, han ido como mutando en sus funciones, algunos incluso son representantes jurídicos del municipio, pero era una especie como de, no sé si exactamente así, pero era una especie de contralores, una especie de fiscales, una especie de enviados justamente que le reportaban a la corona si los gobiernos municipales estaban obrando bien y se volvían representantes de la propia población para tener una especie de contrapeso frente a los gobernadores municipales, ¿no? Y fueron innovaciones que le dieron a la administración, obviamente a su debida escala, ¿no? Pero cierta transparencia a los gobiernos municipales, ¿no? Que ya no estuvieran tan libres de hacer y deshacer a su libre albedrío, ¿no? Entonces, las innovaciones municipales en gran parte pasan por las manos de este gran señor que fue Carlos III de Madrid. Muy, muy interesante, ¿verdad? Y aquí en México, bueno, los jesuitas lo odiaban porque los expulsó de México. La gente en la Ibero lo conoce muy bien porque es una escuela jesuita. Porque pues, los jesuitas eran muy innovadores. Decíamos que él más bien estaba muy chapado a la antigua, ¿no? Pero en cuestión administrativa, él trajo muchas cosas muy positivas a la administración pública de corte colonial, ¿no? Seguimos con esto, ahora desde otro aspecto, porque tenemos que ubicar dónde estaban estas intendencias y las provincias, ¿no? Decíamos entonces que las intendencias, a partir de 1786, bueno, pues tenían potestades sobre la justicia, la policía y las finanzas, y que, bueno, querían centralizar un poco más la administración para darle sobre todo muchísima más armonización y eficiencia, ¿no? Con respecto al control que tenía la corona. Y bueno, ¿cuáles eran las intendencias entonces que se configuraron? ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos de que existía el Reino de México, ¿no? Y que también estaba el Reino de Nuevo León y esto, bueno, entonces se dejaron de llamar así, algunos también conservaron el nombre de reino, pero algunos ya no. Entonces, en el caso de las intendencias, pues era donde había más gente, digámoslo así, donde había como ciudades más importantes. Entonces existía la Intendencia de México, la Intendencia de Puebla, la Intendencia de Guanajuato, la Intendencia de Zacatecas, la Intendencia de San Luis Potosí, la Intendencia de Oaxaca, la Intendencia de Mérida y la Intendencia de Valladolid. Antes no se llamaba Michoacán, se llamaba Valladolid y Yucatán se comprendía como Mérida, ¿no? Esas eran las intendencias. Luego estaban las provincias. Entonces, las provincias decíamos que pues, estaban más alejadas, si ustedes se acuerdan lo que estábamos viendo hace rato. Entonces, estas eran lideradas por gobernadores, decíamos, o alcaldes mayores, pues que tenían potestades más limitadas con respecto a lo que sí sucedía en las intendencias. ¿Por qué? Pues porque tenían un enfoque más marcado a la defensa y control de territorios estratégicos, pero que además, y esta era la parte en común, es que eran muy distantes, estaban muy lejos de lo que estaba sucediendo en las metrópolis, donde había más conglomeración de gente. Entonces tenían una estructura de gobierno que les permitía una respuesta más rápida y adaptada a las condiciones locales. O sea, tenían un poco más de autonomía para la ejecución de la política pública, ¿no? Para las decisiones. Pues porque tenían que ser más eficientes. Estaban muy lejos del centro del poder, ¿no? Estaban muy lejos de la Ciudad de México y de estas otras intendencias. ¿Cuáles eran entonces las provincias? Coahuila, Texas, Nueva Vizcaya,
que comprendía a los estados actuales de Chihuahua y Durango. Estaba también Sonora, que aquí Sonora se llamaba así, pero también comprendía a Sinaloa, Nuevo México, y fíjense bien, las provincias internas de Oriente, así se le llamaba tanto a Nuevo León como a Tamaulipas, se llamaban las provincias internas de Oriente, así se llamaban, ¿no? Que comprendían al antiguo reino de Nuevo León, el antiguo reino de León, perdón, y a Tamaulipas, ¿no? Muy, muy interesante porque pues esto es el origen, esto es como antes estaba la configuración de los estados que conocemos. Fíjense ustedes que están ahí en San Luis, se darán cuenta que era una intendencia, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando viene el estallido social que marca la independencia de México? La independencia justamente se va a dar por diferentes situaciones que las vamos a analizar más adelante, pero obviamente existían estos territorios, ¿no? Y como estábamos viendo durante el tiempo que le tocó a Carlos III estar como monarca en España, pues a él ya le llegaban los rumores de que había gente que estaba en desacuerdo, ¿no? Y que sobre todo había criollos que querían tener su propia beta de progreso, es decir, su propio fruto y no tener que estarse reportando a la corona. Es como si ahorita nos quejáramos todos en un estado de que no nos gusta pagar ciertos impuestos y la gente se organizara, ¿no? Y le llegara esto a la presidenta. Pues un poco era eso, ¿no? Había gente que tenía mucha disconformidad y no le gustaba. También había un malestar social por parte de los gobernados, que muchos de ellos eran indígenas, y que había gente que se quejaba de los maltratos, también o de las injusticias por el agandalle de las tierras o porque no respetaban tampoco los límites de donde podían cultivar y tener a su ganado, ¿no? Entonces hubo diferentes posturas de frente a lo que se empezó a configurar como lo que va después a ser el estallido de la Revolución de Independencia. El contexto es interesante porque España estaba siendo acosada por Francia. Ya recuerden que había sucedido o estaba sucediendo en Francia la Revolución Francesa. Entonces estos borbones, estos reyes borbones españoles, pues se quedaron sin sus aliados, ¿no? Porque recuerden cómo decapitaron a Luis XVI. Entonces esa estirpe, esa dinastía, pues feneció en Francia. Y entonces ellos ya no tenían ese reconocimiento. Entonces los franceses se les empieza a ocurrir la maravillosa idea de que van a invadir España, ¿no? Así. Entonces es acosada España, entra en un periodo de problemas militares con Francia y debilita al gobierno monárquico. Lo que ahora conocemos como estados, pues tuvieron también diferentes posturas. Entonces había estados que se identificaban más con la independencia, entre ellos estaba Guanajuato y Michoacán. En estas regiones pues fueron prácticamente los centros neurálgicos del movimiento insurgente desde el principio. Entonces ahí recuerden que en Guanajuato pues estaba Miguel Hidalgo, en Michoacán José María Morelos, y ellos pues fueron liderando esos levantamientos que fueron bastante significativos. Recuerden ahí que hubo esto de la batalla de la Alhóndiga de Granaditas, ¿no? Allá en Guanajuato, y que ahí fue justamente donde se dio el grito de la independencia, ¿no? Morelos también tuvo una participación, que fue nombrado Morelos justamente por José María Morelos. Esto todavía era un territorio que se consideraba parte de lo que era el antiguo Reino de México. Es artificial, ¿no? Los nombres que se le van poniendo después, porque era lo que ahora conocemos también como el Estado de México, pues era todo una misma unidad administrativa, tanto la Ciudad de México, el Estado de México, gran parte de Guerrero, ¿no? Hay algunas controversias en cuanto a los límites, pero pues el estado de Michoacán
También ahí una parte que era la del Estado de México, pues ahí hacía colindancia. Y Morelos, entonces Morelos no existía, era una parte de este Reino de México, antiguo Reino de México, ¿no? La Intendencia de México era lo original, ¿no? La parte original de lo que conocemos como México. Entonces, ahí también, en esta área que ahora conocemos como Morelos, hubo grandes indicios de que había gente que quería apoyar el movimiento de insurgentes. Luego, hubo otras zonas que tuvieron un papel un poco camaleónico, que no se identificaba muy bien, que pues fue justamente Jalisco y Zacatecas, ¿no? Ahí lo que decíamos de la antigua Nueva Galicia. Entonces, ahí en Jalisco y Zacatecas, en algún momento se apoyó a la presencia de las fuerzas de la monarquía y hubo pues diferentes conflictos, ¿no? Entre las facciones insurgentes. También otra que estuvo un poco pendulante fue el caso de Veracruz. Fue otra de los lugares donde hubo, en un principio, pues fue un punto estratégico para las fuerzas realistas, porque por ahí era donde partían o regresaban ¿cómo se les llama? Las compañías militares que mandaba la monarquía, ¿no? Ahí acuérdense que está San Juan de Ulúa, etcétera. Pero después también se volvió un punto estratégico para la causa de los insurgentes, de los independentistas, ¿no? Y luego hubo otras que muy poca gente lo sabe, pero que realmente estaban en contra de la independencia, ¿no? Y a veces me hace curioso, pero el caso de la Ciudad de México, en un inicio la Ciudad de México, la capital, estaba en contra de la independencia. ¿Por qué? Pues porque aquí era donde estaba el poder virreinal y era la sede de donde estaban las instituciones coloniales españolas. Entonces, la Ciudad de México realmente se mantuvo leal a la corona hasta prácticamente las etapas finales de la guerra de independencia. Muy interesante, ¿verdad? Uno pensaría que no, que aquí la Ciudad de México jugó un papel fundamental para la independencia, y la verdad es que no, pues es que aquí estaba gobernando el virrey, ¿no? Y Puebla también estuvo en contra. Allí es verdad que hubo algunas regiones donde hubo muchos insurgentes, pero la verdad es que Puebla fue un bastión de esas fuerzas realistas. Por eso es que después la historia sigue repitiendo ciertos patrones y allí hubo mucha gente que apostó justamente años después para la causa conservadora. Ya había muchos conservadores, ¿no? Que querían que regresara un sistema centralista de gobierno basado en un imperio, y ellos fueron de los que apoyaron a Maximiliano de Habsburgo tiempo después, ¿no? Entonces, sí, Puebla fue un bastión de las fuerzas realistas que defendieron mucho este régimen colonial. Otro de los estados que también se le identifica con una eh, predilección por el régimen virreinal, pues fue Yucatán. Y Yucatán es una cosa también especial porque tenía una historia de cierta autonomía relativa, que era lo que habíamos visto antes. Ellos tenían una configuración diferente. Yucatán era más una capitanía, que decíamos que las capitanías, lo que pasaba allí era que le reportaban directamente a la colonia, no necesitaban hablar con los reinos, ¿no? Entonces, Yucatán siempre tuvo esta vinculación más directa con la administración de la corona, y entonces ellos simple y sencillamente estaban más opuestos a lo que era este sentimiento de independencia, ¿no? Incluso ellos hicieron su propia declaración de independencia de México a principios de 1820, es decir, ya ellos se incorporaron a México después. Ellos dijeron, bueno, pues ya no vamos a ser parte de la colonia española, pues déjenos ser un país libre, ¿no? Entonces por eso también se han ganado esta fama de que han tenido la idea de ser una nación independiente. Entonces esto es interesante porque hacíamos la reflexión previamente de que no podemos dar por sentado que lo que en este momento consideramos como México nunca vaya a cambiar. Los estados, con su propia idiosincrasia y soberanía, pueden llegar a mutar, pueden llegar a tener ideas diferentes.